Yo todo el sistema de enseñanza primaria y secundaria todavía lo estudio con la ley de Marcelino Domingo, que fue el último ministro de Instrucción Pública de la República, con lo cual era magnífico el programa. Esto, bueno, suena a la prehistoria, pero fue el sistema en el que el bachillerato era conjunto, ciencias y letras, se estudiaban 4 idiomas, se estudiaba lo mismo filosofía que matemáticas y física y química, y por lo tanto la instrucción que recibía el alumno entre los 10 y los 16 años, 17 años. Entonces estaba el examen de estado, era la más completa. Toda esta etapa del bachillerato yo la estudio en una academia privada, porque mi familia, que era de izquierdas, no quería ni oír hablar de que yo fuera a un colegio de monjas. La alternativa de ir a la escuela pública era la escuela fascista, era donde se cantaba el cara al sol cada vez que empezaban las clases. Y las academias privadas se montaron por una serie de negociantes, pero fueron también el albergue de muchos profesores republicanos que habían sido censurados y expulsados de la carrera, purgados, como se decía, y que, bueno, los que no fusilaron, los que no encarcelaron y los que no se exiliaron, pudieron encontrar un acomodo, supongo que miserable, porque los sueldos que les pagarían estarían acorde con su situación de ilegitimidad, pero que tenían todavía la escuela de la República. La universidad es la que se mueve más, la enseñanza media pues tarda mucho más en que las muchachas y los muchachos puedan concienciarse de a qué están sometidos, ¿no? A qué bombardeo ideológico están sometidos. Pero la universidad, bueno, coge ya alumnos un poco más formados, con más años, y además es el foco de subversión más importante de España, aparte del movimiento obrero, por supuesto. Y en esos momentos está la lucha. La lucha fundamental es acabar con el régimen fascista. Bueno, las protestas estaban muy dirigidas a acabar con el sistema, pero tenían también un protocolo de demandas de democratización, por decirlo así, tanto de la enseñanza en su contexto como en su contenido. Sobre todo la petición de que hubiera libertad de cátedra, como he dicho, y también el Sindicato Democrático de Estudiantes. En realidad esto tendía, no es que se pudiera implantar, pero tendía naturalmente a acabar con la censura espantosa que había en el país, no solo para lo que se publicara y lo que se escribiera en aquellos momentos, sino para las obras de los clásicos, porque pensemos que Víctor Hugo estaba en el índice de la Iglesia y por lo tanto no se podían comprar sus obras en España. Se pretendía de una manera directa y continua que se acabara, ¿no? La censura, tanto la censura para lo que se publicara como para lo que se estudiaba. Y además la petición, que se consigue naturalmente solo cuando se muere el dictador, de que se eligieran los cargos académicos, desde el rector a los decanos, se eligieran y hubiera también pues una organización sindical estudiantil. En nuestra profesión, en Derecho, bueno, había que abolir todo el Código Civil, o la mitad del Código Civil, sobre todo que afectaba a las mujeres, y el Código Penal, que era una vergüenza porque mantenía la pena de muerte, entre otras cosas, y la legislación laboral, etcétera. Pero en los contenidos de filosofía que habían sido impartidos durante 20 años por curas y que solamente se estudiaba Santo Tomás, pues era imprescindible hacer una reforma fundamental del contenido de las enseñanzas. Es curioso que me haga esta pregunta porque ahora mismo que hemos realizado el segundo congreso el verano pasado, revisamos las tesis anteriores. Es muy interesante porque casi todo, y el casi pasa sobre todo por la cima de la abolición de la prostitución que nos ha conseguido, pero casi todo lo hemos conseguido lo que planteábamos en el 83. Y esto, bueno, da muchísimo ánimo, ¿no? Pero una de las cosas que me sorprenden encontrar en ese programa es la coeducación.
Es decir, en aquel momento todavía estaba la escuela segregada pública, porque ahora sigue habiendo escuela segregada en esas concertadas a las que les damos dinero, pero no es de recibo, no es aceptable, ¿no? La ley de educación impone la coeducación, que en realidad no se ha implantado porque los profesores no saben coeducar, pero sigue la escuela mixta. Es decir, amontonar a chicos y chicas en la misma clase y en el mismo patio, para que los chicos se hagan con el patio y las chicas estén en un rincón hablando entre ellas, ¿no? Pero esta es una de las demandas que hacíamos, y la otra, que era, bueno, fundamental, era la introducción del feminismo en todos los grados educativos. En realidad queda mucho camino por recorrer en la educación, porque por lo que yo observo cuando doy los cursos ahora que estamos dando de feminismo y política, es que las generaciones jóvenes están completamente desinformadas y que además siguen manteniéndose unos esquemas de enseñanza, de contenidos, que se parecen a los del franquismo, porque en historia me dicen que nunca se llega a la República, que nunca hay tiempo. Se está manteniendo la ignorancia y el ocultamiento de la historia más reciente de nuestro país, ¿no? Reciente, pero que son 80 años. Este año se cumplen los 80 años del comienzo de la Guerra Civil. Una de las características de la enseñanza, porque, bueno, educación se podía llamar también, claro, pero de la enseñanza del franquismo era el absoluto machismo. Yo me distinguí en mi academia, cuando tendría 14 o 15 años, porque teníamos, bueno, un sistema así un poquito más abierto, como decía antes, en los colegios de monjas, y aparte de que nos ponían a dar algunas conferencias, había también una revista escolar. Este era el estilo, por decirlo de alguna manera, este era el leitmotiv de la educación social. Podían enseñarte los reyes godos, que había que saberse la lista de los reyes godos, por supuesto, que era muy importante, pero la educación social y la relación entre los sexos estaba marcada por, no el patriarcado ya, sino por el fascismo. Esto estaba además vigente en la legislación civil, en la legislación penal, en la legislación laboral. Se había vuelto al Código Civil de 1888, se había abolido toda la legislación de la República y las mujeres no tenían capacidad civil ninguna. Eran además sujeto de persecución, si tomaban anticonceptivos, aborto no se podía ni pronunciar la palabra, y el adulterio solo lo cometían las mujeres, etcétera, ¿no? O sea, el análisis de la legislación de la época lleva pues varias horas. Pero, claro, esto informaba naturalmente la educación, informaba la enseñanza desde los primeros grados. Las niñas estaban marcadas por su manera de mortarse, de vestirse, de moverse, por los juegos que podían tener, las muñecas que tenían, que era imposible que las niñas jugaran al fútbol. Y esta parte estaba absolutamente vigilada. Las relaciones entre los chicos y las chicas estaban sometidas a la vigilancia, por supuesto, de la familia, los vecinos. Yo siempre he dicho que nosotras vivíamos según querían los vecinos, porque dependíamos absolutamente de su aprobación, de su crítica, de su vigilancia. Y el cura. En la ciudad como Barcelona, yo lo que puedo contar, claro, son unas experiencias mucho más liberales que en otras ciudades, y no digamos pueblos, ¿verdad? Pero, por supuesto, para un montón de actividades necesitabas un certificado del cura que dijera que eras una buena chica, que eras una mujer decente. Mujeres clasificadas naturalmente entre las decentes y las indecentes. Las indecentes eran muchísimas, no solamente las prostitutas, sino también las madres solteras, la chica que se había ido, si le había dejado el padre y se había ido a vivir de su casa, etc. Este es un resumen, un resumen de 40 años de persecución. Desde la perspectiva que yo puedo ofreceros, la educación en España está todavía marcada por el franquismo. Está marcada por el franquismo. Se demuestra en que existe una escuela concertada, que es una escuela privada que está en manos de la Iglesia, a la que le damos el dinero para que acoja a casi la mitad del alumnado. Esa escuela está marcada a su vez por enseñanzas religiosas.
y va haciendo una campaña continuada, por ejemplo, contra el aborto. Hace 2 días, una camarada del partido, profesora de filosofía y que no tiene más que 50 años, me contó que ya había estudiado en Barcelona, además, la carrera de filosofía, que no le habían enseñado más que Santo Tomás. Bueno, es una manera de resumir, ¿no? O que también los presocráticos y Sócrates se le enseñarían, pero que estaba absolutamente marcada la enseñanza por el tomismo. Y que de Marx decían que es que no les gustaba porque no era humanista. Y esta es la definición de Marx y del marxismo. Esto ha pasado, pues esta señora hace 25 años que le ha pasado. Y yo no sé si en el día de hoy continúan. Los estudios de feminismo no existen como tales. Lo que llaman género, que es un eufemismo para ocultar, entre otras cosas, ya no somos mujeres, ya somos género, o sea, ya no existimos como seres sexuados e individuales, ¿no? Ahora mismo que estoy en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, hemos vuelto a tratar los contenidos de estos estudios de género, además anodinos, porque no tienen contenido ideológico, o sea, es una relación de cifras, ¿no? De sucesos. Y bueno, también a las profesoras les falta un poco de sangre en las venas para, ¿verdad?, explicarlo con la pasión que se necesita. Porque también he visto cómo los profesores y profesoras de ahora se muestran de lo más neutrales y objetivos, ¿verdad? Porque la ciencia es neutral. La ciencia no tiene ideología, no tiene tendencias. Entonces, bueno, pues se hacen unos discursos, a lo mejor el contenido no está mal, porque van dando cifras y datos y tal, pero el contenido es completamente anodino. Y cuando lo he comentado con ellas, que hemos estado después reunidas, y se lo he dicho, han dicho, bueno, claro, es que la academia es así. Y me ha dejado pasmada, porque la universidad, no la universidad española, la universidad internacional, la universal, y desde el siglo XIII ha sido el núcleo de subversión más importante de un país, aparte del movimiento obrero, claro, que bascula en otros ambientes y de otra manera. Y en los profesores, una parte de los profesores naturalmente, participan, a partir de los años 60, participan de esa crítica, son ya alumnos que han estudiado en los primeros años del franquismo, pero que, bueno, cuando han podido viajar y han podido leer otros libros que los censurados, están empapados ya de teorías marxistas, de las luchas que se están desarrollando en otras partes. El 68 incendia las universidades del mundo. Y entonces, que ¿en qué siglo estamos? En el siglo XXI me digan las profesoras hace 2 días en Salamanca que la academia ya se sabe que es neutral y tiene que ser objetiva. Yo además pienso que esas clases que dan, según el estilo que les veo en las charlas, conferencias, jornadas, congresos, todo eso que se organiza, si el estilo con que enseñan es ese, tienen que matar de aburrimiento a los estudiantes. La historia que se enseña en nuestro país es una vergüenza. Otros historiadores conservadores, vamos, ingleses y franceses y estadounidenses, han hecho una historia de España mucho mejor de lo que se puede enseñar hoy en las escuelas españolas. Y también el pensamiento, todo el vastísimo universo del pensamiento está trufado de la ideología fascista que se sigue imponiendo, y sobre todo a través de la Iglesia. Entonces, claro, este sistema educativo no llevará nunca a salir del pozo de ignorancia, de prejuicios y de miedos, porque además está naturalmente impuesto por el miedo en que está sometido el sistema educativo español. Luego dicen, bueno, es que no somos competitivos, una palabra preciosa, ¿no? Tenemos siempre que estar en competición. La solidaridad no se pronuncia nunca, ¿no? La fraternidad no existe, pero la competitividad sí. Pero ¿qué competitividad vamos a tener cuando en matemáticas somos tan ineptos y en cuanto al pensamiento no se les ha enseñado a pensar a los alumnos? Pues mis libros, sí, mis libros, ¿verdad? Fundamentalmente Mujer y Sociedad, Mujer y Poder Político y La Razón Feminista. Son los 3 libros que forman el corpus teórico del feminismo que yo he elaborado durante muchos años y que me parece fundamental. Bueno, fíjate, Mujer y Sociedad se puso de libro de texto en los institutos en los años, pues, 70.
70, en la transición. Y supongo que ha desaparecido ahora hasta de las bibliotecas, no sé si lo habrán quemado.